Para junio de 2022, el colombiano publicaba: Red de Corrupción se habría apropiado de 500.000 millones de recursos para la paz. El entramado incluiría a varios funcionarios de la Contraloría, de la Dirección Nacional de Planeación y miembros del Partido Conservador. La periodista Valeria Santos reveló que a través de un sofisticado mecanismo de corrupción entre funcionarios del DNP, la Contraloría y algunos congresistas se habrían apropiado de hasta 500.000 millones en coimas de las regalías que por ley están destinadas a la implementación del acuerdo de paz. En su hilo detalló que el OCAT-Paz entregó 4.4 billones en el 2021 para los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial. Sin embargo, el criterio de asignación habría estado mediado, según testimonios de alcaldes, por coimas para algunos funcionarios que podían incidir en el proceso de viabilización. Con nombres propios, los implicados serían Álvaro Ávila, director en aquel entonces de regalías del DNP, del Partido Conservador, que según las fuentes estaría exigiendo para viabilizar los proyectos hasta un 5% de su valor. A Ávila lo nombró Luis Alberto Rodríguez, su coterráneo y copartidario del Partido Conservador, es decir, que se gastaron todos los recursos del OCAT-Paz en el 2021 y premiaron a los municipios del departamento del Cesar, mientras que los de Guainía y Putumayo, por ejemplo, recibieron muy pocos recursos. Asimismo, el director del DAPRE en 2022 denunciaba que entre 2021 y 2022 se realizó un gasto escandaloso en nóminas paralelas. De hecho, el mismo Petro anunciaba en agosto del 22 que le había dado la orden a sus ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existían en las entidades públicas y eliminar todo gasto suntuario o superfluo, pues durante el periodo Duque se le estaba pagando a varias personas para hacer el mismo trabajo. Dichos contratos sumaban más de 4,5 billones de pesos. De igual manera, los 70.000 millones de centros poblados nunca aparecieron, simplemente se esfumaron mágicamente, y para 2021 Duque entregaba un país con un déficit de 83 billones, según La Silla Vacía, uno de los más altos en los últimos 30 años, y eso que no incluyeron la deuda con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles que le tocó corregir al gobierno Petro. En el periodo Duque también Pierre García, exdirector del DPS, hacía presuntamente parte de la organización de las marionetas junto al capturado Ciro Ramírez, también del Centro Democrático, imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Y la madre del honorable expresidente era grabada mientras tenía conversaciones con Nova Lorena Cañón sobre los bienes de la SAE. La grabación ya muchos la conocemos. Dijo Lorena, quiero que organicemos una reunión con el director de SAE, porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles, que nos diga en qué ciudades quiere. Tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar. Ay, no, Dios mío. Entonces pensamos de pronto en el Tolima, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa con el Tolima? Ahora bien, ante la noticia de la W Radio de que se pagó la millonaria deuda a Ecopetrol por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el presidente Petro mencionó: hemos pagado el enorme daño que hizo Duque contra las finanzas públicas, más de 50 billones del erario para pagarle a los dueños de las camionetas 4 puertas la gasolina que no subió Duque, pero que compró a precios altos en el exterior. Pudo ser comida, agua, salud y universidades para el pueblo, pero no fue así. Fue la razón que no me permitió mantener al ministro Ocampo cuando me enteré después de los pagos. Pero la culpa del desastre no fue de Ocampo, sino de Duque y su ignorancia frente a la justicia social. Ahora hay que pagar otro desastre de las finanzas ocasionado también por Duque. Son 20 billones
millones de pesos con sus intereses de una deuda pactada con el Fondo Monetario Internacional para supuestamente frenar el COVID y pagadera en 3 años que coinciden con nuestro gobierno. Los dineros se fueron a pagar los gastos laborales que debían pagar los empresarios más ricos de Colombia. Esos gastos a través de la deuda pública se los hacen pagar al pueblo colombiano. Silencio de la justicia, la prensa y el Congreso ante estos inmensos daños. Al fin, el dinero iba para algunos de los propietarios de la prensa, de la política y al parecer de espacios grandes de la justicia. Ahora unos irresponsables congresistas deseosos de tumbar al presidente, que nunca dijeron ni pío ante los desastres de Duque que pagamos, no son capaces de que parte de este dinero que regalaron se le devuelva al pueblo de Colombia, y serviles a la riqueza mala vida y al egoísmo que nos hace ser la sociedad más desigual del planeta. Cobardes sin pensar cierran la financiación del Estado después de haberlo financiado con deuda, pero en favor del rico Epulón y de los descendientes de Pablo Escobar, por lo que Iván Duque replicó: a los populistas les duele la verdad, enfrentamos una pandemia, un huracán categoría 5 y una crisis migratoria detonada por la dictadura de Maduro. Vacunamos a Colombia en tiempo récord, fortalecimos el sistema de salud, logramos el mayor crecimiento de nuestra historia y mostramos solidaridad con el pueblo venezolano. Sin pandemia, el Petroverso ha destruido la salud, estancado el crecimiento, legitimado al dictador de Venezuela y ha llevado a Colombia a alcanzar la mayor producción de coca y cocaína en su historia. Llevamos 2 años y medio de la pandemia populista. Colombia superará esta horrible noche con una gran alianza nacional republicana, por lo que Sandra Chindoy le respondió con las palabras de la misma María Fernanda Cabal, agregando: preferimos un gobierno populista que entregue tierras a los campesinos y no a narcos, uno que recupere bienes y no se los regale a la mafia, uno que invierte en educación y no en armas. María Fernanda Cabal dice que usted nos condenó a una manada de ineptos y corruptos. Zapatero es un desastre. No, total. Todo el mundo lo sabe, menos este gobierno, que usted sabe que este gobierno nos tiene a las puertas de la catástrofe. Este gordo marica viajando por el mundo con 150 personas de comitiva. Terrible. Y aquí todo vuelto mierda. La cantidad de hijueputas que hay, además en este partido, de hijueputas. Sí. Todos millonarios por cuenta de este gobierno, igualitos a Santos. Exacto, eso es lo que yo digo. No solo ineptos, sino ladrones. Esmeralda Hernández le dijo: mitómano Iván Duque, un presidente cínico y sinvergüenza, presume de logros mientras dejó un país en cuidados intensivos, deuda del subsidio a la gasolina por más de 35 billones, deudas a las EPS, endeudamiento con el FMI, 2 reformas tributarias y un déficit de 83 billones para el gobierno Petro. Es falso que fortaleció el sistema de salud en su gobierno. La plata fue usada para negocios turbios, contrataciones irregulares y cuentas fantasmas. Los subsidios destinados a los más vulnerables terminaron en bancos, grandes empresarios y hasta en personas falsas y fallecidas. Ese es su legado, un desastre que Colombia no puede volver a repetir. Decía que la deuda aumentó en 200 billones de pesos en el año 20. La deuda con el Fondo Monetario Internacional solamente era de 20 billones, el 10%. 5.600 millones de dólares. Eran solamente 20 billones. El 10%. La otra pregunta es, ¿y el otro 90%? ¿Qué fue? ¿Y en qué se gastó? Porque todo el crédito con el Fondo Monetario estuvo dirigido a financiar subsidios de la población. Y los subsidios de la población se llevaron 11 billones, 12 billones de pesos en el año 20 y otro tanto en el 21. El resto es un gran interrogante.
Por lo pronto, ese resto lo estamos pagando y el del Fondo Monetario también.